Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor y compañeros. Voy a presentar el trabajo de lectores autónomos, unidad 2, semana 10. Lo voy a presentar por medio de unas diapositivas en las cuales voy a presentar mi trabajo sobre las tres teorías. Entonces, la primera pregunta nos dice cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las teorías. Bueno, las similitudes que yo encontré sobre las tres teorías es que las tres teorías, que son el modelo transaccional de la lectura y la escritura de Louis Michel, el lector modelo de Humberto Eco, sobre la lectura de Stanislao Zuleta, tienen que ver con la importancia de los textos y el sentido que le da a ese texto el lector. Los textos, lo que son los textos, las literaturas, las novelas, los cuentos, todos tienen una información para todo tipo de lector. Todas dicen algo, pero el lector debe complementarlo o saberlo interpretar. Es decir, el lector no debe conformarse con la primera información que encuentra en la lectura, sino enriquecerla. Eh, Enriquecerla con más información, buscando más sobre ese tema que está leyendo. El lector debe pausar la lectura que está haciendo y analizar sus partes, ¿sí? Revisar si esa lectura, ese texto, el que está leyendo, el que lleva rato leyendo, tiene sentido, si lo está entendiendo, si le está quedando algo de enseñanza, si le es útil, si el tema es de su interés, porque pues muchas veces leemos por leer, por textos que nos dicen, por lecturas, por trabajos que nos ponen, y pues es más porque nos toca, no por un gusto. Otra similitud que encuentro es que todas las teorías hablan del texto y del lector. Las tres teorías hablan de la importancia de estos dos. Las diferencias Las diferencias que encuentro entre esas tres teorías es la primera teoría habla de las diferentes maneras de comunicación que se utilizan en los textos, que pueden ser, ¿no? Que son el lenguaje, las transacciones lingüísticas, la atención selectiva, etc. También pues obviamente están las novelas, los cuentos, eh, las revistas, los periódicos, que son pues obviamente textos que traen bastante información. La primera teoría muestra las diferentes formas de texto que el lector puede encontrar. En la segunda teoría pide que el lector al leer un texto sea curioso, que las palabras desconocidas las busque en un diccionario, en una enciclopedia, es decir, que se instruya, que no se conforme con la primera definición que encuentra, si nunca había escuchado ese término, si nunca lo había leído, que no quede con esa duda, que busque en un diccionario, en una enciclopedia y sepa su significado, sepa qué es lo que quiere decir ahí en el texto que está leyendo. Pues porque muchas veces, dice en la segunda teoría, que muchas veces pues estos textos son vacíos. En la segunda teoría habla mucho de los sustantivos en el texto. Ponen ejemplos de partes de texto donde tienen palabras que para mí son desconocidas. O sea, en esa teoría no había visto unos textos como por lo menos, o sea, no un significado de qué es epítetos, oxímoron, perorata reformista. No las había escuchado, entonces ahí las encontré en esa teoría. La tercera teoría habla del autor y del lector modelo. Otras diferencias más que encontré es que la tercera teoría habla del autor Nietzsche, recomendando unos libros de este autor, que es el prólogo a la genealogía de la moral y el capítulo de la primera parte de Zaratustra, que se llama Del leer y el escribir. O sea, recomiendan como tal eh, unas lecturas de ese autor. Y pues en las otras teorías no recomiendan como tal de ningún autor.
La tercera teoría se habla del código que adquiere una lectura por parte de la comprensión del autor. Yo pienso que el código que adquiere una lectura es cuando se empieza a comprender y a entender su contenido y a interpretar lo que quiere decir el texto o el autor en ese contenido de texto. En la tercera teoría nos dice que hay que leer lo que nos llama la atención, es decir, los libros que nos recomiendan, como decía antes, o que nos dicen que leamos porque pues nos toca, por decirlo así, porque es un trabajo, eh, pues no nos va a gustar, pues porque igual tenemos que hacerlo. Pues en muchas ocasiones hay textos, lecturas, información, pues que son de nuestro agrado, como hay otras que para poder desarrollar el trabajo tenemos que leer ese texto, así no sea de muy grata la información que está ahí, o sea, muy enredado, nos toca porque igual nos toca desarrollar el trabajo. Entonces no va a ser la misma comprensión que leer un libro voluntariamente a que pues porque nos tocó leerlo por un trabajo. La tercera teoría también nos habla o hace muchas comparaciones con libros de filósofos como Descartes y Sócrates. El segundo punto que nos habla qué es el texto. Yo pienso que el texto es un contenido de palabras que tienen una información, la cual quiere transmitir información, enseñanza al lector. Pienso que es eso, es un texto que está completo y que quiere transferir una información, transmitirla al lector y pues ya también el lector como la interprete. También dice el segundo punto que cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a las tres teorías vistas. El papel del escritor en estas teorías, pues yo interpreto así, que es lo que desea que el papel del escritor es lograr atrapar a ese lector con un texto que así sea complejo, el texto le cree iniciativa a ese lector o la necesidad de investigar y leer más sobre él, sobre el tema. El papel del lector, pienso que en esas tres teorías, el papel del lector es crear un análisis de lo que lee, es decir, pausar si es necesario su lectura y analizar el texto que está leyendo, si tiene sentido, si está entendiendo, si nos transmite algo, si nos da alguna buena información, si nos sirve para la vida, por decirlo así. El tercer punto nos dice que observar el video de Gustavo Martín Garzo, lectura como acogida, y hay que responder. ¿Qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad? Bueno, este señor Gustavo Martín habla en este caso de los lectores, que en este caso son los niños, ¿sí? Entonces habla de los cuentos. Entonces, pues las ideas como tal es que así sean niños, los lectores, el libro que se les lea o que se les dé a conocer, se les debe dar toda la información, así sean tristes los cuentos o el desenlace. Es decir, pues para que ellos, o sea, se les dé a conocer todo, pues para que ellos adquieran experiencia, experimenten emociones y sepan también cómo salir de ese sentimiento, encontrar solución también a las cosas. El libro o el contenido de ese libro es un espacio en donde podemos escapar en momentos de situaciones que nos agobian por sucesos de la vida. Como explicaba él del compañero que se le había muerto su padre y que en el sueño él vio que le entregaban un libro, pero pues era un sueño. Entonces pienso que la lectura también nos ayuda a salir de muchas situaciones en las que estamos complejas. No sé, a estas horas del partido, niños ya, no sean adultos, sino niños ya experimentan muchas situaciones de tristeza, de violencia. Entonces el libro es una salida también para salir de muchas estas situaciones. También él nos decía que así sea poesía, novela, transmiten informaciones al lector o al receptor. En este caso, el lector
son los niños, exigen que ese autor o receptor le transfiera emociones con las historias en esos cuentos, que sean de aprendizajes para las etapas de su vida. Si leemos es porque queremos ver que ahí hay que aprender cosas nuevas, como experimentar situaciones, conocer nueva terminología, ortografía, liberarnos un poco del día a día. No es más como tal mi aporte sobre este video. Espero sea de su agrado. Muchísimas gracias.